Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Margarita. ¿Cómo están? Bien, muy Muy bien. bien, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces vamos a tener una indagación y vamos a respirar. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y en esta respiración vamos a respirar 369. La respiración, por favor. Y van a respirar y van a entrar en un punto cero. Vamos a ir soltando ideas, juicios, nombres, ideologías y memorias colectivas. Observo los campos energéticos y aunque se nos presenten personas, investigo los patrones, miro las estructuras, no tanto el chisme, no tanto los rumores, sino miro los egregores que están conformando. Siente en tu cuerpo tu energía en modo de visión neutral, sin morbo, sin emocionalidad, sin agenda. Y solo accedemos a arquetipos, patrones, y aunque sean personas, podemos dar referencia, pero no nombres. No a historias, a nombres humanos directos. Accedo a la información que la conciencia nos permita sin violar el libre albedrío. Y mi canal queda sellado contra el morbo, el miedo, proyecciones, política o juicio. Veo solo lo que está en el campo colectivo, tratando de respetar la vida privada de los involucrados hasta un punto. Y ahora vamos abriendo este espacio y archivo donde se encuentran los egregores del poder sexual, los acuerdos energéticos del mundo político, las redes de intercambio de estatus, imagen, favores y silencio, y los pactos ocultos entre instituciones. Esto existe como energía, independientemente de las personas o los nombres o las listas que estén a punto de salir. Este lugar es el que vamos a explorar. Vamos a respirar. Margarita, ¿cuál es el egregor principal que sostiene las redes de explotación en las élites? Lo primero, el primer egregor que veo es el egregor del poder, porque el poder tiene una cara también de manipulación y tiene muchos hilos que controla todo el planeta. Entonces, ¿qué fuerza o emoción alimenta este egregor y esta red de poder? Hay rabias, hay diferentes tipos de emociones que llevan al descontrol mental de las personas. Eso depende también de su estado y de su momento, del momento que tenga la persona, pero el punto es el descontrol, el desequilibrio. ¿Cómo se formó este campo energético en el inconsciente colectivo, Margarita? Bueno, yo veo que es parte de una herramienta, del humano, es parte de hay una forma que es el sobrevivir sobre el planeta, que es muy importante el poder, porque el poder tiene esa capacidad de depredar, de tomar, de absorber lo que es tuyo, lo que no es tuyo y lo que sientes tú que tiene una pertenencia hacia ti. Entonces yo veo que viene desde ese aspecto, es un aspecto que es muy primario, es un aspecto que viene y se fue desarrollando a lo largo y de la mano con el humano. Ok,
Ok. ¿Qué acuerdos o pactos simbólicos, Julia, mantienen activo esta parte de este poder energético inconsciente colectivo? Yo veo pactos de sangre. Ujú. Son pactos a nivel energético, pero muy relacionados con los clanes, con ciertos grupos de poder. Y hay una unión sanguínea entre todos estos. Veo como un poquito, una parte del ADN Ujú. está en todos, se repite, tienen como un patrón, coincide, y eso les da como una predisposición más a poder a ejecutar este tipo de actividades y a meterse en ese grupo conjunto entre todos ellos. ¿Qué tipo de entidades o formas de pensamiento sostienen a estos grupos o a estos pactos, Julia? Son, son entidades a nivel global del planeta. Ujú. No son locales. Yo veo como grupos como que he establecido unos son locales, pero están regidos por otros a nivel supranacional y estos más a nivel como más de planeta. Hay como escalafones, como distintos rangos. ¿Cuántos niveles ves? 3. Tres. O sea, están Sí, los locales y luego los internacionales y luego sí, los globales. ¿Así los sí. ves? Sí, Ok. y luego los locales son muchos, hay más, y Ujú. van como cada vez hay menos cantidad. En la cabeza, en la cúpula, veo como tres entidades, Tres. tres energías. Ok. Eh, ¿Qué propósito cumple dentro del sistema de poder la forma en cómo eh, este primer grupo sostiene la forma de pensamiento colectivo? Es a un nivel más físico, no puramente físico, pero sí está muy relacionado con las pasiones y las connotaciones físicas de la posesión, del dominio. Es como que establecen aperturas en el campo energético que necesitan ser llenadas con la energía de otras personas. Entonces, son como los que abren un poco esa necesidad en las personas que lo ejecutan y es como con atracciones a cosas físicas, a poder, a dinero, a tener muchas relaciones y a sentirse como superior. Yo creo que las personas que se ven afectadas por esto tienen como la sensación de que son superiores al resto y entonces se dejan manejar, son más fáciles de manejar por eso. ¿Cuál es el precio energético que paga quien participa en estas formas o en estas estructuras de poder? Es sumisión. Se someten, obtienen un beneficio a nivel físico, pero ellos están sometidos, son como esclavos. Entonces no tienen capacidad de decisión en ese nivel. Ellos tienen que ejecutar lo que se les manda y de ahí obtienen ellos su propio beneficio. Y Es entonces, ¿cuál como, es? Dime. como un porcentaje y yo veo que ellos obtienen un 20 y ceden un 80 de lo que obtienen. Ok, entonces, ¿cuál es la recompensa energética que ellos obtienen? Este 20%, ¿cuál es? Satisfacción de sentirse superior. Es como el ego se ensancha, se sienten como más grandes y más poderosos. Entonces eso les llena un vacío que tienen interior que está relacionado con esa parte del ADN que yo veía al principio. Ujú. Entonces esa parte del ADN creo es como un vacío, es un hueco y a través de estas actividades lo llenan. Ok. Margarita, ¿qué emociones humanas permiten la perpetuación de esta estructura de poder? Bueno, yo veo, son emociones, son un conjunto de emociones, Ujú. pero son emociones que nunca
que están muy relacionadas con la insatisfacción. Nunca llegas a la plenitud, nada es suficiente para ti y eso hace que la persona siempre tenga como esa sed de querer más, de sentir más, de apropiarse de más. Todo se vuelve carente, hay una conexión con la carencia y esa carencia es la que te impulsa a querer llevar cierto tipo de propósitos que están encaminados a través de lo que estas élites quieren obtener de ti. Vamos a ver en esta forma la forma energética o el arquetipo de este, vamos a llamarle magnate reclutador, del reclutador de estas personas que son llevadas a ciertos lugares para hacer cierto tipo de trabajos de beneficio o de placer sexual hacia otros. ¿Qué energía representa el arquetipo de este reclutador, Margarita? Bueno, aquí él, cuando tú lo ves, él se tiene una autoridad, energéticamente tú lo ves con un gran tamaño, tiene una textura o tiene una apariencia muy rígida, muy oscura. No se siente que en él fluyan las emociones, sino más bien tiene una apariencia muy mental. Tiene ciertas partes, por decirlo, que están más desarrolladas en él, y esas partes que están más desarrolladas son las que generan esa fuerza, ese doblegamiento de la voluntad. No se le percibe a este tipo, es como estos arquetipos, como el corazón ni el latir, ni la conexión con la vida desde una emocionalidad, sino la función de él es sentirse grande y aplastar, tomar, como exprimir. Eso es parte de la función, pero sin ninguna conexión emocional. ¿Qué, No qué hay me, resentimientos en estas personas ni ese tipo de situaciones que puedan llevarlo a él a sentirse frágil frente a los qué- demás. qué me puedes decir como partes más desarrolladas? ¿Qué es lo que me quieres decir cuando dices así? Cuando tú ves ese arquetipo y va tomando una forma humana, Ajá. digamos, se desarrollan, tiene mucho más desarrollado su campo masculino, su parte, su hemisferio masculino, se le ven manos muy grandes, o sea, que tienen esa capacidad de tomar, Ujú. tienen esa capacidad de absorber, pero también pueden exprimir. Y cuando tú les ves los pies, que tienen esa capacidad también de caminar, pero de aplastar, pero de tener una presencia que intimida. Entonces tú lo ves y irradia obediencia y respeto y tienen una gran capacidad de control. Pueden manejar su cuerpo y pueden manejar su apariencia dependiendo del momento. ¿Cómo atraen o cómo capta este arquetipo a las personas que va a utilizar para sus fines, ya sea de venta, de manipulación, de control en la parte esta sexual? Yo lo veo que empiezan a introducir aquí en toda la parte del campo mental como una especie de taladro. Va entrando información. Al principio es poca y va acumulándose. Es una información que es acumulativa, que va saturando tu campo mental de pensamientos. Estos pensamientos van tomando una forma y van tomando una vida. Cuando toman una vida, van siendo repetitivos, pero esos mismos pensamientos traen pensamientos encriptados. Hay pensamientos que están escondidos y que son los que llevan a la persona a sentir obligaciones, necesidades, a sentir carencias, a búsqueda. Sobre todo es como la búsqueda de lo inalcanzable. Ok. Julia, espérame, déjame anotar. Julia, ¿qué patrones psicológicos utiliza este reclutador para atraer a jovencitas? Juega mucho con el ofrecerles la capacidad de sentirse a las chicas como importantes. Ujú, Luego entra en el campo de las chicas, como dice Margarita, si se ve como un taladro y empieza a ujú. picar, es como que pica, 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 y les va haciendo de meterse en un mundo de mucho lujo, de pues un poco lo que todo el mundo pretende, ¿no? O en teoría se pretende,
riqueza, poder, estar con gente importante. Entonces empieza por ahí y les ofrece como una salida del mundo gris en el que viven para entrar en un mundo mucho más luminoso y más glamuroso. ¿Qué intercambios energéticos van generando esta introducción de estos patrones psicológicos con su relación, con la forma de relacionarse, por ejemplo, con el poder político, con políticos importantes de estas chicas? Ellas se sienten importantes también. Es como que esa energía de estar con una persona que tiene poder parece como que se les queda pegadas a ellas, se les pega, sobre todo por aquí, por los brazos, y Ajá. se sienten ellas también un poco como poderosas cuando están con ellos. Luego, cuando se quedan solas, cuando Ujú. están en su intimidad, es una sensación de vacío y es una sensación de querer más de eso para seguir manteniendo ese nivel. Es como una droga, es ¿Como una como si algo adicción? sí, algo a lo que se vuelven adictas y entonces lo necesitan para sentirse en esa sensación de plenitud, porque cuando no lo tienen se sienten como solas, como poca cosa. Entonces eso les da más fuerza a ellas como para sentirse importantes. ¿Cuál es entonces la relación de este reclutador con el poder político? Es un proveedor, Ujú. es como un nexo, él cubre una necesidad. Ujú. El poder político tiene unas necesidades que no se pueden llenar solamente con lo económico o con el poder en sí de ser una persona importante y necesitan tener poder sobre otras personas y él es como el que lo suplementa, lo aporta, Entonces como un intermediario. él se vuelve un proxeneta energético, entonces. Sí, sí. Y se O- lleva su parte también. ok, ¿y cómo se protege él energéticamente de estas, al ser proveedor, pues está en medio de estas dos energías? ¿Se protege, toma parte de las dos? ¿Cómo él energéticamente convive con estas dos energías? Él toma de las dos. Cuando provee una víctima o una persona Ujú, al ujú. poderoso, él coge parte de esa energía que el poderoso siente al sentirse superior y en la víctima es más es que no sé cómo explicarlo. Em, es una atracción que la Ujú. víctima siente por él para seguir manteniéndose en ese ambiente. Entonces, como una necesidad, y esa necesidad crea una energía que él absorbe. Esa necesidad es como que la absorbe. Y el, Ah, y el poderoso absorbe la sensación de plenitud, de sentirse poderoso y superior. ok. Margarita, ¿qué clase de acuerdos establece este reclutador o este proxeneta energético hacia esta forma de establecer acuerdos con este colectivo, tanto de, por ejemplo, políticos o reyes o elites y estas chicas? Hay algo que juegan todos, Ok. desde las niñas, que es la ambición. Y la ambición es una energía que tiene un trasfondo de carencia. Es una energía que no tiene fondo, pero cuando tú ves, es una energía que la ambición es vacía para la persona porque en sus manos siente que todo siempre es escurridizo, que nada es permanente, pero todo eso viene de ciertos complejos y ciertas circunstancias que tienen las personas vacías en su corazón, llámese los políticos, llámese cualquier persona, cualquier ser humano que ha vivido alguna experiencia que requiera de la ambición como una forma de sostén de su vida, es como una estructura que le permite brillar, que le permite permanecer, es algo, la ambición es una permanencia, pero esa permanencia es tan momentánea
porque no tiene ningún fundamento, es algo que viene muy de la mente, viene de la necesidad. Y ahí es donde esa energía es como una especie de anzuelo, es atrapa y la persona cuando tiene ambición puede negociar su alma, puede negociar todo, todo lo que pueda hacer de lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. No hay un filtro, simplemente hay una acción. La ambición se siente como una energía de acción. ¿Cómo ves, cómo percibes el arquetipo de esta mujer que actúa como, no sé si como una moneda de cambio o como una moneda de poder, como ustedes la ven? ¿Qué simboliza energéticamente este arquetipo de estas mujeres? Esta mujer o estas mujeres tienen algo en común y es muy particular y es que ellas cuando se ven de acuerdo a un arquetipo que tienen que seguir. Pero hay una primera visión que tienen ellas y es verse deformes, no se aceptan a ellas mismas y esto es una plataforma que ayuda que toda la información de propaganda que venden todas estas élites y todos estos poderes son estas imágenes que te llevan al éxito, te llevan al poder, te llevan a la felicidad y cómo todo eso está tan encriptado porque mucha de la información que manipulan todas estas élites de poder están guardadas. Entonces, al estar encriptadas, van llegando al inconsciente y cuando llegan al inconsciente, lo que van creando es una insatisfacción y el crear una insatisfacción hace que la ambición se vuelva parte de un camino de vida. A nivel energético, Julia, ¿cómo es reclutada a nivel vibracional una mujer que quiere estar en estos círculos? Son, por lo general, son personas con mucha carencia a nivel emocional, a nivel de sentirse poco valoradas, se sienten poco valoradas, son muy, muy huecas, muy, no tienen una emotividad grande y potente, sino que necesitan ser llenadas, tienen muchos vacíos y se empatan con el reclutador por ese tipo de vacío. Él como que, es como que él las huele, como si ellas emitiesen un aroma que él Ujú. percibe y entonces él les suministra o también una energía que a ellas les hace sentir llenas, les hace llenar. Es todo, yo lo percibo todo como, como llenar huequecitos que ellas tienen a, a base de eso, de este señor. Empiezan a entrar en una dinámica de admiración también con esa persona y de sumisión con esa persona, pero hasta el sentido de que les puede pedir cualquier cosa y ellas no van a decir que no, están absolutamente cegadas por lo que les proporciona esa persona. Hay, no sé si lealtades, heridas o programaciones familiares que las predisponen a ellas para estar en una situación así o no. Si yo veo sobre todo problemas en las familias. Veo niñas que no han sido muy queridas, niñas no deseadas, problemas familiares, peleas en casa. Como que para ellas esto es una manera de huir de un ambiente que no les es nada agradable y en el que se sienten muy incómodas. Entonces consiguen encontrar el hueco en este otro ambiente en el que se sienten como que tienen cierto valor. Ellas ahí se sienten un poco como apreciadas. Son gente que está muy carente de aprecio o se sienten así, se sienten muy, muy pequeñitas. Hay egregores que las influencian energéticamente antes de ellas ser parte de estos grupos de personas o no. Sí, son egregores sobre todo de lo que está relacionado con el lujo, con la capacidad de tener cosas caras, el acceder a sitios donde normalmente la gente pues, no tiene un acceso fácil. Es como, para ellas es como se abre una puerta y al mundo de lujo, de glamour y de todo como muy, muy especial. Y entonces es como, como una especie de nube muy grande donde ellas se meten y una vez se meten ahí pierden absolutamente ya el control que tenían sobre lo que es la realidad del día a día y entran dentro de un mundo de fantasía
en el que se sienten mucho más cómodas. Margarita, ¿hay contratos energéticos ahí en esta forma de ellas captarse con esta energía del egregor para llegar a este lugar con este reclutador? Y porque una de las heridas y de los traumas que también traen ellas es el abuso, y es el abuso visto en diferentes ángulos, y esto hace que por diferentes situaciones carentes, falta de amor, el no sentirse aceptadas, el no sentir que son exitosas. Esto hace que estos primeros egregores que producen estas personas o que van creando sientan la necesidad de ser sobre todo admiradas, de ser exitosas. Y esto es parte de lo que el egregor, este gran egregor que estamos viendo, está hecho. Es una forma como de ley de atracción que va reclutando todo este tipo de energías y va arrastrando a estos personajes que traen heridas no sanas, heridas no resueltas, y hay una necesidad de como de bloquear la herida. La herida se bloquea con algo material, con algo externo, con algo que les pueda dar a ellas el éxito, pero por dentro yo veo que son mujeres que están muy quebradas. ¿Qué energía van perdiendo a la hora de cederla y qué energía aparentemente están ellas atrayendo o ganando, entre comillas, con esta forma de, pues no sé si sea de trabajo? Pues sí, de trabajo. Yo lo que veo es que lo que sienten ellas que van ganando es algo muy externo, es algo muy efímero, porque el éxito, el sentirse admirada, la plata, el reconocimiento, es algo que el cuerpo consume fácilmente porque no hace parte de la estructura energética de la persona. Pero veo que hay un desgaste en la energía sexual porque no solamente la utilizan para cierto tipo de encuentros, pero es la forma en que ellas manejan su energía sexual como una especie de red para atrapar. Y ellas saben que atrapando con su energía sexual pueden mantener mm, sumiso a cierto tipo de hombres y al tenerlos sumisos van drenándole no solamente de energía de dinero, sino van drenando en ellos su fuerza y su poder. Pero yo veo que estos son tiempos, porque después ya esta energía está contaminada, está tan desgastada que ellas físicamente se les ve a ellas el deterioro. Entonces ya no son tan atractivas para cierto tipo de situaciones. ¿Cómo usan ellas esta energía en el sistema político, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿La energía sexual, dices tú? Sí, 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 sí. Bueno, es que esta energía entra, estas mujeres aprenden a manejar esta energía porque es una forma de sobrevivir, es parte de es una cualidad que tienen ellas y esta energía lo que hace es crear unos enganches energéticos y estos enganches energéticos que crean con estos políticos los vuelven adictos energéticamente al sexo, o sea, lo que ya tienen lo potencializan. Quiere decir que estas mujeres son utilizadas como fichas para doblegar la voluntad de estos hombres y para que ellos puedan decidir a través de esta energía sexual. Quiere decir que esta energía sexual se vuelve controladora y se vuelve dominante. A ver, entonces, ¿qué papel juega la belleza de estas mujeres en este intercambio? Es importante porque la belleza es una fachada, es algo que está hacia afuera. Y pueden ser mujeres muy bonitas, pero por dentro no se ven tan bonitas porque son mujeres que cargan una frustración y cargan mucho dolor dentro de ellas. Estas bellezas se vuelven como un atractivo, pero se vuelven también como una personalidad, una máscara. Y es importante como obtenerla, así no la tengan, pero también es muy importante sostenerla, porque la belleza se vuelve como un elemento de transacción y es una forma de trofeo para, para todo este mundo que es tan de afuera, es tan externo, donde todo lo que vale es lo que es el reflejo, más no el contenido. Quiero que vayamos a ver eh, el gobierno estadounidense, porque
que si aprueban una ley para sacar no sé qué, que si, en todo en esta relación. Julia, ¿qué energía colectiva tiene o percibes en el Congreso de Estados Unidos? Percibo, es un poco como miedo, miedo a que todo se salga a la luz y se descubra. Entonces es como una forma de proteger, cerrando puertas, van cerrando puertas a base de leyes y bloqueando prohibiciones, amenazas de esto, si sucede esto, se da este dato, vas a tener problemas. Y no solamente a nivel legal, sino también a nivel físico, de amenazas reales, pues de palizas o incluso de cosas más serias. Y es un poco, yo noto un ambiente de temor, de hay que tapar esto no puede salir y hay que taparlo. ¿Qué tipo de acuerdos energéticos sostiene esta forma en que el gobierno aparentemente estadounidense actúa con esto de sacar ciertas informaciones, no sacar otras informaciones, manipular ciertas formas de dar la información? ¿Qué tipo de acuerdos energéticos sostiene el mismo Congreso? Ellos saben que no pueden taparlo todo, que tienen, y van dando pildoritas, van sacrificando peones, como una partida de ajedrez, y van diciendo, pues la gente que es menos importante o que ya no tiene tanto valor para ellos, lo ponen en la palestra para que se cargue con la responsabilidad mayor y que los peces gordos se queden ocultos. Entonces es como un pago que estos peones están dando energético con esa situación a lo que han recibido antes, a todas esas prebendas que tenían y a todos esos lujos que tuvieron o disfrutes que tuvieron. Ahora es como, bueno, pues tuviste esto, ahora tienes que pagar y te vamos a sacrificar de esta forma de cara al público porque tenemos que ir dando un poquito, porque si no puede saltar mucho más la preocupación del ciudadano y preguntar en serio. Entonces vamos a ir dando poquito a poquito para mantener a la gente un poco tranquila y que no sigan preguntando. ¿Qué pasa cuando sale a la luz como una figura de máximo poder en un país como Estados Unidos, que egregores rodean este poder legislativo? Son como, son como sacrificios, son como partes del juego que ya no son necesarias Ajá. porque ha surgido otra que va a sustituirla y que no tiene tantos cadáveres en el armario, por así decirlo. Es una persona más desconocida que ha subido a esa zona de poder y el que Ujú. estaba allí, pues se tiene que quitar, tienen que eliminarlo para que esa persona tome su sitio. Y es como yo lo veo como una maraña, como con muchos hilos conectando unos con otros, entonces van soltando, cortan de la persona que quieren sacrificar y ahí se engancha el nuevo personaje. Eh, ¿Qué relación tiene esta red de explotación energética con la política estadounidense? Pues está tan ligada y tan unida porque cuando tú sientes la energía de los políticos, que aquí no se ven partidos, sino se ve una sola energía, Ujú. se ven estos portales donde la energía succiona, los succiona a ellos y este portal que succiona esta energía, porque tanto para los políticos, para este tipo de mujeres y en general para todas las personas que están muy ligadas y muy conectadas a estas élites, todas tienen energías similares, todas tienen estas energías de como esta sed de poder, pero vienen con unas carencias emocionales muy profundas y es una necesidad como de querer sostener, de querer prevalecer, de querer mantener una postura y un lugar. Por eso es que hay muchas cosas que se ocultan, hay muchas cosas que están guardadas, hay muchas cosas que están secretas, pero veo que son espacios que son muy cargados, son muy densos, mantienen esta vibración
de esa manera, porque esta vibración enceguece, no te permite ver más o no te permite ver dentro de ti, sino es una proyección a estar siempre viendo el entorno. Por eso es que hay tanta rivalidad, hay tanto odio, pero hay mucho juego en todo esto. Todos estos juegos hacen que estos manipuladores manipulen al planeta. Entonces son puras estrategias lo que hay en todo este entramado con estas personas. ¿Cómo influye todo este entramado, todo este comercio energético sexual con el poder económico? Es que todo juega, todo es parte de un hilo, todo es parte de una energía, Ujú. porque la una alimenta a la otra, todo se ve como siempre en escala, se ve en formas piramidales. Y todo tiene que empezar desde una base, desde un inicio, donde ese inicio es duro, es difícil y donde tienes que obtener, tienes que llegar a la cima para ser alguien, para ser respetado, pero todo eso tiene un precio energético y ese precio energético es ceder, estás cediendo tu energía, estás cediendo, te estás volviendo esclavo de ese poder y te vuelves obediente. Y todo eso pasa y son como, como tú lo ves, lo veo como movimientos en espiral que van ascendiendo, pero van ascendiendo a algo que es un brillo, como si fuera algo ilusorio, algo que realmente nunca vas a llegar allá y nunca te va a pertenecer. Entonces, esta es una trampa que te va llevando a cierto tipo de circunstancias donde la frustración juega un papel muy importante. ¿Qué papel, por ejemplo, juega la inteligencia de ese gobierno como la CIA y el FBI en todo este entramado de energía del sistema de manipulación a través de favores carnales con estos políticos, partidos, empresarios, todo lo que conforma esta élite? Yo veo que estas organizaciones tienen una gran capacidad, primero tienen un control mental sobre las mentes, sobre todo si nos vamos hacia toda la parte de los políticos, pues son manipuladores, demuestran una cara, pero están haciendo otra. Tienen esa capacidad de mentir, pero de ser tu aliado y pero todo viene por una transacción de poder, sobre todo que el poder para ellos es importante sostenerse en ello, no ser efímeros, sino ser permanentes. Y el hecho de que ellos quieran tener una permanencia, pueden negociar cualquier tipo de situación. Pero la energía sexual para ellos es una energía muy poderosa porque ahí es donde ellos pierden la voluntad y pueden hacer pueden ejecutar cualquier tipo de acto con tal de mantenerse en ese estatus. Julia, ¿qué vibración predomina en estas instituciones, en la CIA y el FBI? ¿Cómo la ves tú, Margarita? Dice en este control mental hacia los demás, ¿tú qué energía de vibración ves que domina estas instituciones? Sí veo ese control también, pero es como un mantenimiento de un sistema que está establecido desde hace mucho tiempo. Y entonces lo que se busca con esa sumisión de la clase política es algo mucho más amplio, porque ellos van a ser luego los que sometan al resto de la humanidad, con lo cual esto, aunque afecta a título particular a estas personas, como más directamente, en realidad se extiende a todo el mundo, porque todo al final eh, tiene algún punto en el que esas personas te controlan luego a los países y a la población de los países, y al final la energía que se emite por otros medios, no por este mismo medio del tráfico de personas, sino por otros medios que luego ellos están obligados a cumplir en base a ese sistema que ya está establecido. Entonces es como que todo al final, en todo el planeta, se empieza a generar hacia ellos, hacia estos mandatarios. El FBI, la CIA, lo veo también en Rusia, no solamente lo hay en Estados Unidos, sino que lo veo en más países, sobre todo ¿En en qué, Asia. En Asia hay mucho también. en hace mucho? ¿Qué otros países ves?
Lo veo en Rusia, lo veo en Japón, en los países de Oriente Medio, muy fuerte. Ajá. En Europa también, sobre todo en la parte del norte de Europa, también se Ujú. ve. Y no sé, me llega Tailandia, pero no es tan fuerte. En China también lo hay mucho. Ok. A ver, quiero que observemos el egregor de este poder sexual y el egregor de este poder político. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo se fusionan estos dos egregores y quiero que me digan cómo ven si se fusionan, si cada uno mantiene su autonomía, cómo conviven e interactúan en esta forma de manipulación. Julia. Yo lo veo como las dos caras de la misma moneda. Es un ciclo. Sale de un sitio, pasa por todos los estadios de lo que es la parte del dominio sexual o de la posesión sexual este tipo de energías, y vuelve hacia la parte política donde coge fuerza y entonces se genera otra vez esa sumisión por la parte política para volver otra vez el ciclo. Lo veo girando. Quiero que me digas, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo veo la energía sexual como tal, como esta energía manifestadora que tiene una forma energética, pero veo también la energía, este poder que tiene una estructura mucho más rígida, pero ambas, digamos, la energía sexual la veo mucho más sutil y es fácil de controlar y de dominar, porque todo este poder también está incluido en la energía sexual. Cuando se tiene como esa fórmula para poder extraer el poder y tomar el poder de esta energía sexual que es la manifestación y todas las cualidades que hay en ella, este poder empieza a ser invade la energía sexual y se vuelve parte de. Y aquí esta energía, cuando se junta, se vuelve mucho más poderosa. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué objetivo energético cumplen juntos estos dos egregores? Lo que yo veo es que si esta capacidad de crear, si la energía sexual tiene esa capacidad de crear y está más incluida la necesidad del poder y esta energía sexual se vuelve necesidad, ahí es donde se puede hacer cualquier tipo de transacción, se puede hacer cualquier tipo de negociación, porque esa capacidad natural creadora y manifestadora está dominada por el poder. Y ahí es donde las personas son fáciles de controlar, porque ella, la energía sexual, ya pierde su autonomía y ya está controlada. Son como hilos de energía que van dirigiendo este tipo de energía y es una energía que en ciertos puntos puede llegar a un descontrol porque ella misma va perdiendo su equilibrio. Puede tener, a ver, una identidad, una identidad real, una persona, y tener un rol público, o sea, esconder ciertas formas o deseos o actitudes para sostener un poder. Y claro, ¿Cómo se da son eso? puras fachadas, Ujú. porque son puras fachadas. La fachada del político es una fachada que es un manifiesto de lo que él quiere que la gente sienta que es él. Ellos van creando este tipo de personalidades que tienen esa capacidad de hacer una lectura de las carencias que hay en general, en la población. Pero ellos son igual de carentes a la población, tienen exactamente las mismas vivencias, los mismos traumas, los mismos dolores. Lo que pasa es que esas fachadas están hechas para manipular y como están conectadas con egregores, para ellos es mucho más fácil moverse
y son como camaleónicos, tienen esa capacidad, pero es por estas negociaciones que hacen con estos tipos de energías. ¿Qué pasa, Julia, con las personas? Una mujer que es elegida, a lo mejor no por amor, pero sí por guardar ciertos secretos o mantener ciertas estrategias o mantener ciertas imágenes. Esto se da y si se da, ¿cuál es el poder que juega ella en este papel eh, de portadora del silencio, de protectora de una reputación? Sí, sí se da. Y algunas es como que escalan como dentro de la, vamos a llamarle organización, y pasan de ser simples peones y simples víctimas o las niñitas con las que se juega y empiezan a subir tramos y eso hace que cada vez se sientan más, a la vez que van subiendo en el nivel y van adquiriendo más capacidad de guardar el secreto y ser más importantes dentro de eso, su energía va cambiando y se va haciendo cada vez más fría. Se van haciendo mm, como más superficiales. Entonces se centran mucho más en mantener esa fachada y ese estatus de lo que tienen y ya pierden absolutamente el escrúpulo que pudieran tener, desaparece. Ya empiezan a formar parte del sistema pero hasta incluso mucho más, con más ferocidad que los que las han introducido ahí. A ver, aquí hay una cosa, el arquetipo, por ejemplo, que representa una homosexualidad reprimida en los gobernantes, afecta en la forma en lo que ellos toman decisiones políticas, si se da el caso o no, o algún secreto que tenga este gobernante. Margarita. Yo veo que sí, porque hay mucha energía de manipulación Ok. y esta energía de manipulación hace que esta persona se sienta quebrada, no se sienta segura, sienta mucho miedo y el miedo debilita. Entonces veo que sí, se manejan fachadas y se manejan un tipo de energía que va creando alianzas y van creando lazos energéticos entre ellos, porque todos manejan un secreto, todos manejan algo que está tan oculto y eso que está tan oculto eh, um, los hacen sentir no tan fuertes, los veo a ellos mucho más sutiles, pero veo que en la medida que ellos pueden proteger ese secreto, les da a ellos una aparente seguridad, una fachada que ellos pueden sostener, pero que es una fachada que tiene dos caras, porque son una cara hacia ellos que aparentemente es de protección, pero también tiene una doble cara que es la vulnerabilidad. Entonces son cosas que son muy frágiles, que son muy fáciles de romper, porque así es la energía de la manipulación. La manipulación te da, pero también te quita, y eso genera mucho miedo, y ahí es donde el miedo actúa como un gran manipulador. Que se obligan a mantener esta fachada que se dice cuando, pudiendo decir la verdad, bueno, pueden obtener más certeza y más credibilidad. ¿Qué los hace mantener esa fachada, Margarita? Yo veo que parte de mantener esa fachada es más el sentir lo que puedan decir, lo que puedan de alguna manera juzgar en ellos, porque al fin son posturas que ellos tienen muy débiles, no son situaciones que ellos las tengan totalmente integradas en su ser. Y al no estar integradas, ahí es donde es fácil de manipular, son fáciles de girar, son fáciles de poner en diferentes situaciones, porque esa vulnerabilidad hacen que ellos carezcan de voluntad. Y ahí es donde ellos se vuelven una presa fácil para lo que estas élites quieren. Los ponen, pero también los quitan a su antojo. Eh,
Julia, ¿cómo se siente la energía, por ejemplo, de sus chakras de estas personas cuando van ocultando esta parte de su identidad? Se van haciendo chiquititos los chakras Ujú. y pierden brillo, se opacan. Aparte, dejan de estar algunos interconectados entre sí, se pierden la conexión de uno con otro y empiezan a Ujú. trabajar de manera individual, pero con muy poca fuerza, no pierden mucha potencia. Ok. ¿Cómo o qué tipo de energía va generando el campo de una persona? Ya estamos hablando de los gobernantes, pero en general, cuando viven una doble vida, cuando no aceptan, cuando no exponen su realidad. Julia. De cara al público, a la Ujú. gente, es como una energía expansiva, como un show off, un presumir y mira cómo soy, mira lo que tengo, mira quién soy. Y entonces, pero eso es una cosa como que los va desgastando por dentro. Esa emisión energética necesita ser llenada a base de esa sumisión que les proporcionan en este tipo de personas, de, de las que les provee las chicas o los chicos, porque Ujú. también hay chicos, no solo hay chicas. Claro. Ujú. Y es como que es un intercambio. Ellos, para tener esa sensación de fuerza y de poder y expresar eso de cara al exterior, que lo transmiten y además la gente percibe en ellos ese poder, les impone, son gente que impone, son gente que te lo tienes delante y es como de, uff, es fulanito o es menganito y les sientes importantes porque ellos emiten esa sensación de poder. Pero para poder generar eso necesitan la contrapartida y la reposición de esa energía a base de extraerla de este tipo de situaciones. ¿Cómo se convierte esta represión sexual en muchos gobernantes en leyes, o ya sea contra la diversidad sexual o a favor de la diversidad sexual? Margarita. Bueno, yo veo que estas leyes están firmadas de acuerdo a sus necesidades, a sus objetivos y vienen creadas de acuerdo a las identidades que ellos van creando. Y estas son fachadas, no son ellos desde un sentir, sino es desde algo que es creado a través de estas imágenes y, y todo eso va llevando como para la persona una conveniencia dependiendo si va a favor o va en contra, Ujú. pero siempre vienen creadas desde como desde una gran necesidad, desde una aceptación, pero también vienen conectadas con una negación hacia lo que son ellos. Y cuando hay una negación en una persona, no hay una aceptación, la persona tiene que recurrir a este tipo de como identidades para poder ser parte de una sociedad. Es importante poder acoplar, la pertenencia es muy importante porque sin una pertenencia y sin un clan, estos políticos no se pueden sostener. Es la manada la que tiene que aprobar para que ellos se sientan parte de ahí es donde ellos se sienten gobernantes. A ver, entonces, ¿qué relación hay entre la culpa sexual reprimida y el autoritarismo político, tanto de un extremo como del otro? Es que este ocultar es una cara hacia el pasado, es algo que no se Mm. quiere ver y es algo que se quiere reprimir, es algo que se quiere guardar. Sobre todo que esto cuando se comprime, la persona empieza a comprimir parte de su identidad, parte de su personalidad y por eso tienen esa facilidad para crear este tipo de falsas identidades y esto son cara hacia afuera, porque hacia adentro estas personas viven una gran frustración, viven un dolor y viven mucha rabia y frustración dentro de ellos por no poder ser quien ellos. A ver, Julia, ¿cómo influye el miedo a ser descubiertos en un comportamiento público, en su gestión ante el pueblo que aparentemente los pone ahí, ¿no?
eso les bloquea, ese miedo les aterroriza mucho. Dependen de lo que generan de cara al público, dependen de la opinión del público para sentirse valorados. Es otra parte de la energía que ellos también absorben, la contrapartida que les da la gente a esa sensación de poder y de ser una persona superior. Entonces, el perder eso, el que se descubran sus secretos y eso se pierda, les genera muchísimo miedo y ese miedo a la vez es como que les revoluciona mucho por dentro, sobre todo la parte del torso y del abdomen, lo veo como muy revolucionado. Entonces eso les mantiene en un estado de alerta como constante. Están pendientes de absolutamente todo y necesitan controlar absolutamente todo lo que se mueve a su alrededor para que nada se les escape y nada pueda salir del secreto que ellos quieren mantener. Por ejemplo, ¿qué representan energéticamente los matrimonios por conveniencia? Y estamos hablando de políticos, realeza, de las mismas élites. ¿Qué representa energéticamente estas conveniencias energéticas? Julia. Son pactos, se establecen pactos entre ellos y muchas veces es para pagar una deuda, otras veces es para generar una alianza con la finalidad de unir dos poderes y hacer uno superior, pero por lo general son uniones que se establecen para poder mantener una situación o algunas veces es como que las situaciones están cambiando y necesitan actualizarse. Entonces, ese tipo de uniones se generan de una manera o de otra, dependiendo de la actualización que tengan que hacer. Las uniones de una familia con otra son muy pocas las que hay ahí, pero no siempre son las mismas uniones, sino que van eligiendo en función del objetivo que tengan que cumplir. A ver, Margarita, ¿cómo operan energéticamente estas mujeres o estos hombres, porque también los hay, como decía Julia, que son los guardianes del secreto? Bueno, estos guardianes del secreto, hay unas que son como unas voces que están mm, como guardadas en la mente y al ser secretos, son silenciosas. Yo las veo, las siento opacas, los oscuras, veo estos guardianes silenciosos porque siempre están ahí, siempre hacen y pueden hacer, pueden ejecutar muchos papeles, pueden ser guías, pero pueden ser también contradictorios, pueden ejercer cualquier papel para ellos poder prevalecer en esa función que desempeñan. Pero, pero es algo que se siente como tan vacío, se sienten caminos que siempre llevan al mismo lugar. No son caminos de expansión, al contrario, esos guardianes de secretos siempre se sienten como sobrecargados, como si algo, como si tuvieran una indigestión energética, algo que no pueden sacar y algo que están ellos obligados a sostener, o sea que en ellos hay una gran dosis de sacrificio y ¿Qué, de, y de obediencia también, porque eso se va conjugando uno con lo otro. qué obtienen energéticamente al proteger esta narrativa para que el gobierno, el rey, lo que sea, se mantenga en esta fachada, como decías? Es pesado porque el tener que sostener una fachada es tener que sostener algo que es una mentira, algo que no es real, algo que no pertenece, algo que no tiene pertenencia. Y esto va creando cierto tipo de obstáculos y va creando limitaciones. Y cuando se van creando los obstáculos y las limitaciones, vuelvo a ver nuevamente como estos sentidos de caminar en el mismo lugar, de siempre estar recorriendo los mismos espacios y el sentirte atrapado en una situación que es tan difícil de salir porque ese tipo de situaciones no tiene puerta de salida. Estas situaciones la persona las ve como unos sellamientos energéticos y
y parecieran cierto tipo de laberintos que en un momento te pueden dejar transitar, pero son puras ilusiones, son puras sensaciones lo que ejercen estas narrativas. ¿Qué pasa, Julia, cuando estos pactos matrimoniales eh, físicos se rompen? ¿Quedan pactos energéticos, quedan situaciones energéticas ahí o también hay una liberación energética? En parte hay una liberación energética, pero hay una parte que sigue conectada porque Ujú, no se puede romper. No, si se rompe, se desequilibra el sistema. Entonces sí que hay una parte como una malla base que siempre se mantiene, aunque ahí sí hay una parte de liberación, pero esas personas que se liberan cuando se rompen este tipo de relaciones o de ujú, matrimonios o lo que sea, em, algunos se van por completo y se evaden por completo del sistema. Me viene a la mente una persona muy conocida del Reino Unido que ujú, intentó salir, pero no es posible, no fue posible. Siempre hay ujú. un límite de unión, siempre se queda algo. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando em, estas rupturas se dan, por ejemplo, en gobiernos o en monarquías? ¿Qué pasa con esta forma en que ellos han proyectado el poder a través de la expansión del mismo en el pueblo? Julia. Para el pueblo es un trauma, es un choque, porque cuando se establecen esas uniones, se plantea de cara al pueblo como una cosa de la que ellos mismos se hacen partícipes. Parece que Ujú, al haber, por ejemplo, un matrimonio real, ese matrimonio es como si todos formasen parte de esa pareja, en cierta manera. ujú, Entonces, en el momento en el que eso se rompe, hay un choque y las personas se sienten como, se empiezan un poco como a dividir, porque al principio no saben por quién tomar partido y es como un poco una duda en el pueblo sobre quién. A veces que está muy claro y que se decantan más por un lado que por otro, pero por lo general al principio es como un golpe, es como si fuese un choque. ok, Margarita, ¿tú qué puedes observar? Lo que yo puedo observar es que cuando pasan esta anulación de estos matrimonios o estos divorcios, en un clan queda una herida, queda un vacío. Ese vacío tiene que volverse a llenar de una u otra forma. Entonces ahí pueden volverse a llenar con otro tipo de matrimonios, ahí van quedando cierto tipo de vicios porque esa ruptura deja un dolor y ese dolor, aunque queda en digamos, en la plantilla del clan familiar, alguien tiene que reparar toda esta situación. Y esto hace que, digamos, ya viéndolo a nivel, digamos, del pueblo, como tú decías, Ajá. como esto todo es piramidal, Ujú, también esto va ejerciendo una forma de ruptura. Es como se rompe la estructura familiar, que puede ser la parte interna o mi parte de núcleo, y es que si esto se rompe, lo mío también se puede romper. Quiere decir que hay ujú, una fragilidad, ahí queda impresa en la memoria de las personas que todo esto es frágil, no hay nada como permanente, hay algo que se puede romper, pero que no se puede reparar. Y al no poderse reparar, esto puede traer cierto tipo como de inestabilidad, no solamente para el pueblo en general, sino la inestabilidad que deja esta anulación o esta ruptura, porque son alianzas y estas alianzas sí. unen y son expansivas. Y al ser expansivas, el poder cada vez quiere ser más grande, porque ahí es donde entran tantos elementos como la ambición Ujú. y tantas energías que tienen que ser alimentadas. Es como si todo eso se fracturara y esa fractura requiere y necesita ser reparada. Ok. Y entonces, ¿qué aprendizaje evolutivo dejan todas estas mujeres que se dedican a buscar este tipo de hombres que también buscan a estas mujeres en este círculo vicioso hacia la sociedad y hacia el sistema que se vive en general en el mundo? Primero Julia y luego Margarita. Es que yo no lo percibo como un aprendizaje, sino como un mantenimiento de una Ujú, situación que lleva mucho, mucho tiempo establecida así.
y es como mantenerla, es sostener algo que es como una base de la sociedad, el grado de poderes y el cómo se establecen los intercambios de poder y de energía está ya establecido desde hace muchísimo tiempo y estas personas lo que hacen es mantenerlo, lo sustentan, ese sistema. Margarita. Yo lo que veo es que la mujer como tal es seguir afianzando estas memorias que la mujer no tiene validez, la mujer es un instrumento, la mujer se puede dominar, es mantener la energía de la mujer, la energía femenina en una vibración muy baja. Y si esta vibración en la mujer, ella misma por historia la siente baja, porque la misma vida se la está manifestando, pues ella nunca va a poder reconocer su propio poder, siempre va a estar buscando su poder en el poder que está afuera, no en el poder que está dentro de ella. ¿Y en los hombres? En los hombres pasa de una forma similar porque si ellos tienen su energía masculina, femenina, masculina por supuesto, pero esta energía femenina en ellos también se siente también se siente de la misma manera. Quiere decir que en el hombre hay una necesidad de masculinizarse más y de resguardar esa energía femenina, porque la misma historia dice que ella es una energía que somete, que no es una energía válida, que es una energía que históricamente ha sido abusada. Entonces aquí afecta a los dos géneros. Ok. Vamos a desconectar y antes de desconectar, quiero que me digan una palabra o una frase que les venga a la hora de la desconexión, que pueda como resumir todo lo que sintieron y percibieron en esta indagación. Vamos a respirar y voy a contar de 1 a 3. Y cuando yo diga 3, van a abrir los ojos. 1, respiran y sienten cómo su energía está en su cuerpo presente en este momento. Sienten cómo pueden ya empezar a mover sus dedos de sus manos, los dedos de sus pies, sus muñecas, sus pies. Y dime, Julia, ¿qué frase o qué palabra te viene al terminar esta sesión? A mí me viene mantenimiento del sistema. Ok. Margarita. Manipulación del ser desde su origen y esencia. Manipulación del ser desde su origen y esencia ayuda a que este sistema se siga manteniendo. Vamos, 2, respiran profundo y 3, abren sus ojos. ¿Cómo se sintieron, chicas? Bien, muy Bien. bien. ¿Bien? A ciertos momentos se sentía pesada. Sí, muy pesada, ¿no? Había áreas más densas que otras. Sí, claro. Es Pero una bueno, energía muy sucia. esa es la palabra, sí, sucia. Como, como, no tanto densa, sino como contaminada, más bien. Contaminada. Esa es la palabra. Bueno, gracias, chicas. Gracias, Julia, por acompañarnos. Gracias, Margarita, como siempre. Gracias. Y les vamos a dejar nuestro teléfono, que es más 52 479 204 49 73. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp o nuestro correo electrónico, que es info@iraseman1ince.com. Voy a cortar la grabación y nos quedamos para aclarar situaciones. Gracias. Bye. Chao. Adiós.